Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con esta nueva sesión de la Sociedad Argentina de Oftalmología, en la cual estamos realizando una serie de entrevistas. Ustedes habrán visto que la semana pasada se le realizó una entrevista al doctor Sergio Berenstein y realmente fue excepcional, tuvo una repercusión muy importante y una cantidad de reproducciones a través de nuestro canal de YouTube bastante numerosas, y la verdad que estamos muy contentos con este ciclo que hemos diseñado. Y hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con uno de los infectólogos más importantes de la Argentina, no solo de la Argentina, sino a nivel mundial, es el doctor Daniel Stambulian. Para nosotros, doctor Stambulian, desde la Sociedad Argentina de Oftalmología, es un verdadero honor y placer poder hacerle esta entrevista. Le agradecemos enormemente su tiempo. Sabemos que en este momento está realmente muy ocupado y abocado a solucionar todos estos problemas epidemiológicos que tenemos y asesorar a nuestro presidente en el manejo de estas situaciones. Así que nuevamente le agradezco y lo voy a dejar entonces en manos del profesor Sass, quien va a llevar a cabo la entrevista. Y bueno, muchísimas gracias entonces, doctor, por su presencia. Bueno, no, por favor. Muchas gracias y buenas tardes, doctor Stambulian. Para nuestra sociedad, como dijo el presidente, el doctor Alessandrini, es un verdadero honor. Y para toda la audiencia que nos está escuchando, que imagino va a ser muy numerosa, voy a presentar un poquito los antecedentes curriculares del doctor Daniel Stambulian, que es uno de los verdaderos referentes a nivel nacional y mundial en la infectología. Recordando que es un médico graduado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1962, hizo su especialización en pediatría en el año 1965, donde trabajó en áreas rurales durante 6 meses. Luego del periodo realizó un servicio de pediatría en el Ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, y en el año 69 obtuvo una beca externa en la Universidad de Buenos Aires para cursar un programa de perfeccionamiento de posgrado en infectología en la Universidad del Sur de California, en los Estados Unidos. En el año 1971 inicia su tarea asistencial docente e investigación en el campo de la infectología en el Policlínico Profesor Posadas, y luego en el Hospital Británico de Buenos Aires y en el Sanatorio Güemes, hasta el año 1993. A nivel institucional, fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología del año 83 al año 86, y de la Asociación Panamericana de Infectología, la API, del año 1985 al año 1986. Es miembro fundador y presidente de FUNSEI, Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, una entidad dedicada a tarea docente e investigación en infectología, que crea y junto un grupo de profesionales especialistas que complementan la formación en el campo bajo su dirección y supervisión. Desde el año 79 conduce el programa de formación de posgrado, un fellowship en infectología, actualmente dentro del marco de la FUNSEI y en la Universidad del CEMIC, que lleva formados hasta la fecha casi 100 especialistas, muchos de los cuales son líderes actuales en infectología en Argentina y en el mundo entero. Es presidente del FIDEC, que es el Fighting Infectious Disease in Emergency Countries, una organización sin fines de lucro con sedes en Estados Unidos, dedicada a la lucha contra las enfermedades infecciosas en países emergentes. En la actual es profesor honorario del Instituto Universitario de CEMIC, profesor emérito de infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Sociales de la UCES y voluntary professor de Medicine de la Universidad de Miami, y asociado en la Bienal del Posgrado Especialista de Medicina Interna en la Universidad de SNIVA. Y a nivel institucional y a nivel de distinciones ha recibido una enorme cantidad de premios y reconocimientos, como el Diploma al Mérito en Bioquímica y Microbiología, año 93, Premio Ciudadanía Empresarial, año 2002, Premio Laurel de Plata a la Personalidad, año 2003, y así un montón de premios a nivel nacional e internacional, siendo el último en el año 2017, que le han otorgado el reconocimiento de alcalde de la ciudad de Glendale, en la ciudad de Los Ángeles, en el conjunto con la Sociedad Médica Armenia Americana, por su admirable experiencia en el campo médico y también por su generosa contribución dentro de la comunidad armenia y la comunidad en general. Es un verdadero honor, doctor Stambulian, recibirlo, poder entrevistarlo
y evacuar dudas para la comunidad oftalmológica y médica de nuestro país acerca de esta verdadera crisis de la pandemia del coronavirus que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos en este año 2020. Vamos a las preguntas, si le parece. ¿Me está escuchando? Sí, cómo no. Sí, lo escucho. Varias preguntas que tenemos en la cual puede explayarse libremente en todo su contenido para poder dejarnos conceptos claros y realmente sacarnos un poquito de tantas dudas y controversias que hay con ciertos temas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las medidas de prevención en la población general y cuáles son las medidas de prevención específicamente para el personal médico y de salud con el dado el alto contagio de la enfermedad viral del coronavirus? Mire, lo importante es tener presente que el distanciamiento social, es decir, estar más o menos a un metro de distancia, ayuda mucho para que uno no tenga el problema de contagiarse. Entonces, yo creo que el distanciamiento social es importante. Después, el lavarse mucho las manos. El lavado con agua y jabón es importante, hacerlo durante varias veces durante el día. La otra situación que hay que contemplar es cómo salimos de la cuarentena. Y entonces ese es un tema que estamos evaluando y pensando de cómo hacer para después del 12 poder, de alguna manera, algunos incorporarse al trabajo diario y otros seguir con la cuarentena, que sería fundamentalmente para los mayores de 60 años. En relación a la parte de oftalmológica, es importante tener presente que las lágrimas no contagian y que realmente ustedes están en un problema cuando atienden a los pacientes porque están muy cerca de ellos. Entonces, en ese sentido, tendrían que tratar de ver cómo pueden hacer una atención con cierto distanciamiento entre el médico y el paciente. Bien. Hay un tema que siempre que está como en controversia actualmente con respecto al uso de los barbijos. ¿Qué tipo de barbijo utilizar? ¿Qué marca de barbijo utilizar? Hay países en los cuales el barbijo ha logrado demostrar que ha aplanado la curva, que se ha realizado en forma obligatoria a los grupos de riesgo y a la población en general. Y según la OMS, aparentemente hay publicaciones que solo lo recomienda a pacientes o a grupos de riesgo. ¿Qué pasa con los barbijos? Mire, el CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos y la OMS recomiendan el barbijo de utilizarlo cuando uno tiene que atender a un paciente que está infectado o cuando uno tiene la infección para moverse en relación a las personas que están junto a ella. El uso general del barbijo no es una medida que por la OMS o por el Centro de Control de Enfermedades se recomienda. Yo creo que sinceramente el distanciamiento social y el uso del barbijo cuando uno atiende a un paciente o a un enfermo es útil, pero para usarlo en forma general a mí no me parece que sea necesario. Muy bien. Usted nombró el tema de la cuarentena y obviamente nosotros estamos ahora siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional con respecto a la cuarentena hasta el 12 de abril. Y la cuarentena, según su opinión, debe hacerse en forma general a toda la población o a los grupos de riesgo. Hubo experiencias, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra, en la cual el primer ministro hizo primero una cuarentena selectiva que luego tuvo que hacerla extensiva a toda la población. La cuarentena, ¿cómo es la mejor manera de manejarla? Mire, yo creo que nosotros estuvimos muy acertados en aplicarla precozmente cuando se indicó para los colegios y la primera vez que se indicó, y ahora
hasta el 12 de abril me parece que es necesario. Después yo creo que tenemos que encontrar la vuelta, porque hay mucha gente que necesita trabajar, que necesita moverse, y yo creo que vamos a tener que hacer una cosa más selectiva y ver qué pasa con el número de pacientes. Yo creo que nuestro país tiene un número no muy elevado y ojalá que se pueda hacer de la cuarentena en una forma selectiva. Bien, según datos oficiales, doctor Stambulian, hasta el día 3 de marzo en Argentina había casi 1.265 contagiados, o sea, infectados, con 4 fallecidos. Y al 2 de abril, aparentemente, o según datos oficiales, hay 132 casos nuevos, 24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 36 en la provincia de Buenos Aires, de las cuales en el total de esta estadística, 49% de la población argentina tiene un coronavirus aparentemente de origen importado, o sea, lo ha traído de viajes o del exterior, y el 31% son autóctonos, o sea, originados en nuestra tierra. Esos números, ¿cómo los ve comparado con respecto a lo que es la epidemiología mundial? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un panorama de potencialidad de una enorme cantidad de la población, de hasta 200.000 fallecidos. Sí, yo creo que muestran que nuestro, como ocurre en general en los países latinoamericanos, la situación es diferente a lo que está ocurriendo en Nueva York, en Italia y en España, donde realmente la situación es muy dramática. Y yo creo que, como usted decía, la preocupación nuestra actual es que ahora uno puede tener transmisión comunitaria. Quiere decir que uno se puede contagiar de alguien que no estuvo viajando al exterior. Lo que es positivo, que el 80% de las personas tienen un coronavirus benigno, es decir, que lo tienen con muy pocos síntomas y que realmente no tienen demasiado problema. Lo que hay que hacer una consulta para poder hacerse el test es los que llegan a tener dolor de garganta, dificultad respiratoria y tos. Y la preocupación mayor es en los mayores de 60 años que cuando tienen problemas respiratorios muchas veces necesitan de una asistencia respiratoria, que es lo que más dramatiza ese tipo de cuadros. En resumen, en estos momentos el contagio no es con los extranjeros, sino comunitario, es decir, con gente del lugar que se ha contagiado, ha tenido la infección y se la transmite a alguna otra persona. Por eso el distanciamiento social es fundamental. Bien, hoy hubo notas periodísticas, no científicas, pero sí periodísticas, acerca de que la supervivencia del coronavirus en el aire, o que la transmisión del aire de una atmósfera de convivencia, sin un contacto directo o a pesar del distanciamiento, podría ser infectante para un huésped de riesgo. ¿Esto es así o es una nota periodística no científica? Yo creo que esto es muy controvertido, yo creo que hoy podemos tener la sensación de que eso no ocurre, y en general lo que hay que otra vez jerarquizar, más que el aire, es la limpieza de las superficies, porque este es un virus de superficies más que del aire. Muy bien. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener presente este concepto. Impecable. Usted también nombró, doctor, acerca del tema de los test de los diagnósticos, y hay algún porcentaje de estadísticas en nuestro país que se han dado que han habido test diagnósticos falsos negativos. En su opinión, ¿cuáles serían actualmente los test ideales de mayor sensibilidad y de eficacia, o sea, especificidad para el diagnóstico de la enfermedad? Y si la población argentina o el gobierno nacional tiene a disponibilidad los mejores test hoy de características mundiales para poder hacer y evitar la cantidad y bajar los falsos negativos. Mire, el test ideal es
es la PCR. Y en estos momentos no es fácil conseguirlo, es el que hace el Malbrán, y ahora lo han extendido a 35 lugares más. Y después está el test rápido que mide los anticuerpos, pero eso es útil después del 5.º al 6.º día de incubación. Usted vio que esta es una enfermedad de 14 días. Uno después del 5.º al 6.º día empieza a tener anticuerpos. Entonces, esos test rápidos que se hacen y que en media hora le dan el resultado, tienen después del 5.º o 6.º día de la incubación de la enfermedad. O sea que hay una ventana de 4 o 5 días en las cuales esos test rápidos son falso negativos. Exactamente. Hay una ventana de 5 o 6 días de negativización falsa. Después del 6.º, 7.º día se vuelven positivos. O sea que no depende del test, sino que depende del tipo de carga viral y el desarrollo viral del paciente. Sí, por eso la PCR, la que hace el Malbrán y la que han distribuido a algunos lugares, es el indicado para poder certificar o descartar la enfermedad. Perfecto. Otra pregunta es, ¿hay pacientes o hay reportes de que pacientes infectados o sobreinfectados por segunda vez? Usted contó muy bien, con mucha claridad, que el 80% de los pacientes tienen un cuadro de una enfermedad por coronavirus benigna, autolimitada y obviamente controlada sin ningún tipo de riesgo de sobrevida. Pero hay pacientes que han tenido una sobreinfección. ¿Uno puede sobreinfectarse estando infectado? ¿Hay inmunidad que el cuerpo deja para poder evitar un nuevo contagio? Mire, en general los que han tenido la enfermedad tienen inmunidad, y en relación a que hay la posibilidad de un segundo episodio con un nuevo coronavirus. Usted vio que el coronavirus es un virus muy común, es el causante del resfrío común, pero el que produce el COVID-19, ese, más que una vez por ahora, no hay elementos que nos justifiquen que pueda volverse a tener. Perfecto. Y después hay también reportes, doctor, cuando fue la época del virus del SARS, en la cual aparentemente el virus puede tener una característica diferenciada según el continente o el grupo poblacional y comportarse más agresivo en un continente que en el otro. Esto con respecto a los virus en general, ¿eso puede darse? Con el SARS-1 se dio, yo nunca me voy a olvidar que en Canadá, por ejemplo, en Toronto, fue muy agresivo y tuvieron que hacer una cuarentena muy importante, y en otros lugares no tanto, nosotros no tuvimos tanto problema. Por eso hay una situación distinta. Lo que uno quisiera, que este coronavirus, que por ahora no ha mostrado que ocurra, pero que este coronavirus pueda volverse, como se volvió el SARS-1, pueda mutar a una forma no agresiva y nosotros poder hablar de que la enfermedad se fue. Por ahora no lo podemos decir. Muy bien. Pasando un poco al capítulo de la terapéutica, hay también puntos de controversia con respecto al tratamiento farmacológico en Argentina, en la cual está autorizado para casos graves la combinación del Kaletra, ¿no?, que es el lopinavir y el ritonavir, y para pacientes con neumonía la hidroxicloroquina, para pacientes que tenían una confirmación de la neumonía. La pregunta es, ¿qué otros tratamientos potenciales ya probados? Y si usted cree que este tipo de combinación antiviral, ¿cuánta efectividad tendría? Mire, o tiene? yo creo que lo que se ha demostrado, que la hidroxiquinolona, que no la tiene que tomar uno sin indicación médica, podría como un antiinflamatorio ser útil. Y el Kaletra también. El único problema con el Kaletra que estuvimos evaluando es que viene en comprimido y no viene en jarabes. Y entonces hay pacientes que están con respirador y que uno quisiera darle, y entonces estamos viendo
con alguna farmacia muy especializada, si se puede hacer como muchas veces comprimido, en una solución líquida, porque jarabe de caletra no se consigue fácilmente. Excelente. Y con respecto a la colchicina, doctor, que también ha habido reportes que podría ser algo efectivo por su carácter antiinflamatorio y evitar la cascada inflamatoria. Yo creo que son medicaciones no tóxicas y que como antiinflamatorio se puede usar empíricamente, pero es muy difícil decir si tiene valor o no. Y usted vio que se está hablando de la BCG, Sí, también. de la vacuna BCG, los Sí, sí, sí. australianos sobre todo. Y entonces hay mucha gente que está preocupada porque nosotros antes dábamos la BCG al recién nacido y a los 16 años, y ahora se da solo al recién nacido. La BCG nunca fue una buena, complicada, no pulmonares de la tuberculosis. Eso es un tema todavía muy, muy en estudio y yo no le tengo demasiada confianza de que pueda ser una vacuna útil. Perfecto. Y también, doctor, hay reportes de bibliografía italiana, autores italianos, que afirman o eventualmente ponen como algo empírico que la hipovitaminosis D sería un factor de riesgo a contraer la enfermedad y en consecuencia darían suplemento de vitamina D según literatura italiana. ¿Qué hay con respecto a esto? Mire, eso es una situación que yo también la he leído y que nunca está de más, porque la vitamina D, por ejemplo, se vio en los pacientes HIV negativos que tienen baja, que se sienten mucho más controlados cuando la tienen más elevada. Por eso yo creo que en ese sentido uno lo hace, no está de más. Y en relación a la vitamina C, es algo muy empírico, que uno lo toma, pero nunca sabe si le sirve o no le sirve. Perfecto. Y con respecto, doctor, a esta cuestión de la vacuna, cuándo va a llegar, qué tipo de vacuna, cuánto tardaría una vacuna efectiva, qué necesidades de estudios clínicos se deben hacer para lograr, obviamente, seguridad y eficacia en la población. ¿Qué cree usted y cuáles son las líneas de investigación que usted personalmente o su equipo de investigación sigue para evaluar una futura y eventual efectiva vacuna Mire, contra el coronavirus? nosotros estamos en contacto y trabajando desde hace muchos años con la fundación de Bill Gates, que están muy compenetrados en trabajar en relación al control de la polio y ahora están muy interesados en poder contribuir a que se pueda preparar la vacuna que pueda ser útil, efectiva. Ya se la está estudiando en algunos personas que voluntariamente la están recibiendo a la vacuna. Todavía tenemos que ver, primero, si no da efectos adversos, y segundo, después, si es efectiva. Según los expertos y según lo que nosotros nos hemos contactado con la fundación de Bill Gates, esto va a llevar por lo menos un año para que podamos decir que tengamos una vacuna efectiva, pero que sería la herramienta fundamental para controlar la enfermedad. Muy bien. Y después, doctor, con respecto al tema de las cifras oficiales que algunos países publican, ¿cómo cree usted o por qué puede haber en ciertos momentos, ciertos países en los cuales las cifras oficiales no son las cifras reales y hay como diverso cambio de números con respecto a lo que ocurre, lo que ocurrió? Inicialmente, básicamente, esto pasó en China y luego también países occidentales de Europa Occidental pasó exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Alemania. Sí, En Alemania, en la cual hay como cierta discordancia entre las cifras oficiales y las cifras reales de infección y o de mortalidad. mire, yo lo que creo que esas diferencias que se observan son realmente interesantes, importantes, pero a mí me parece que nosotros tenemos que tener presente que en general la OMS está detrás de eso y que en general los números que se dan son bastante reales.
sobre todo los de Italia, de España, de Alemania, y lo que vimos con mucho entusiasmo que Corea del Norte, lo mismo en China, así que estamos en una etapa de observación. Pero lo que más nos preocupa son los datos de Italia, España y actuales de Estados Perfecto, Unidos. doctor. Nos quedan 5 minutos de entrevista en la cual se los dejo libremente para que usted pueda darnos algún mensaje esperanzador o algo que haya quedado en el tintero que quiera a los oftalmólogos y a la comunidad en general Sí, para que usted mire, libremente se pueda explayar. yo lo que creo que estamos frente a una infección que en estos momentos hay pocos tratamientos que realmente han mostrado que puedan ser útiles, pero que lo más importante es tener presente que el 80% hacen forma benigna, que se autolimitan, y ellos quedan que va a haber que prestarle mucha atención a los mayores que hacen problemas respiratorios y que ojalá que se los pueda brindar la asistencia respiratoria, los respiradores que necesiten. ¿Qué va pasando? En estos momentos no tenemos, por lo menos a mi entender, un momento que digamos la enfermedad se está yendo. Parecería ser que el número más importante va a ser en mayo y que en junio puede empezar a bajar. Y acá viene otra situación en relación a la temperatura. Parece ser que los países que tienen temperaturas más bajas, por eso, lo que es muy importante a la gente es tenerla presente, que está la vacuna antigripal, que es muy importante indicarla de acuerdo a las recomendaciones. En Estados Unidos se le da a todas las personas. Todos los que no quieren tener gripe, hay una vacuna inactivada muy buena, ahora está la cuádruple, y la otra vacuna que también es muy útil, sobre todo por los adultos mayores, es la del neumococo. Y ahí está la prevención, que el esquema ideal sería que uno se dé la Prevenar 13 y después de un tiempo la Neumo 23. Y si ya se la dio y tiene más de 65 años, en general le brinda protección para 5 años más. El distanciamiento social es algo que tenemos que mantener, sobre todo si la cuarentena es mucho menos intensiva que la que se está haciendo. Yo tengo esperanza que poco a poco vayamos permitiendo que la gente vaya trabajando, porque la parte económica es muy importante junto a la salud. Doctor Stambulian, un verdadero orgullo, un verdadero honor y un verdadero placer poder escucharlo, aprender de toda su sabiduría médica en el campo de la infectología y también epidemiológica. En nombre de nuestra Sociedad Argentina de Oftalmología, es un verdadero honor. Le agradecemos mucho su participación y bueno, lo contactaremos para futuras entrevistas. Ya nos han contactado todos los links que su fundación tiene con respecto a información en la oftalmología, en la comunidad médica con pacientes de riesgo y población de riesgo, y también para la comunidad Sí. en general. Le agradecemos muchísimo su participación y quedamos en contacto para futuras entrevistas de enseñanza con usted. Lo escucho. No. Sí, no, le agradezco muchísimo esta oportunidad y yo creo que vamos a seguir estando en contacto, y ustedes van a ver que en FUNSEI, sobre todo nosotros tenemos muy buena información para la comunidad, para los profesionales. Ana Cordero, que es una periodista que trabaja mucho en el tema, Francesco, etc. Ese material lo pueden tener a través de nuestra
información en FUNSEI. Sí, ya con mucha gentileza, Francesco nos ha dado los links en la cual su fundación, la FUNSEI, tiene los links de información, como decíamos, recalcando para la población, la comunidad médica, para los oftalmólogos y también para la población en su Y conjunto. cualquier situación, pregunta o inquietud, estamos a vuestra disposición. Le agradezco mucho, un gran abrazo y vamos a pasar esta situación lo antes posible. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Luego de la entrevista al doctor Daniel Stambulian, daremos algunas recomendaciones avaladas por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología con respecto al COVID y nuestra especialidad. Estas recomendaciones están dadas para pacientes y para personal de la salud, oftalmólogos que atienden pacientes sospechosos o confirmados con el coronavirus. Como todos sabemos, la enfermedad comenzó a fin del año pasado en el país de China, en la cual luego se fue extendiendo. Y hoy, al mes de abril, tenemos una extensión pandémica en lo que es Europa Occidental, América del Norte, América del Sur, África y también en el sudeste asiático. ¿Qué es la prevención? La prevención es el conjunto de prácticas que son aplicadas en el cuidado del paciente, independientemente del estatus infeccioso, confirmado o no, en cualquier sitio a donde se presten servicios de salud. El coronavirus es un virus característicamente de una cadena de ARN, en la cual tiene ciertas cuestiones que tienen que ver con la prevención. Acá vemos un punto que tiene que ver con respecto a su desintegración con alcohol, con cualquier mezcla, el 65% que disuelve la capa lipídica de la cápsula viral, o también soluciones cloradas al 20%, y que también la temperatura y la humedad pueden ser factores de riesgo con respecto a la conservación, ya sea que si la temperatura es menor, es mayor su sobrevida, y que la superficie en la cual, ya sea tela, metal o plástico, varían con respecto a la supervivencia en ellas en horas o en días sobre cada una de este tipo de superficies. La recomendación general de la SAO tiene que ver directamente con las maniobras que uno tiene que hacer como profesional oftalmólogo cuando uno examina, garantizando la correcta limpieza en salas de espera, consultorios, baños con el uso de guantes, barbijo y antiparras de protección, como vemos en las fotografías. El lavado de manos sigue siendo un elemento clave, al igual que el aislamiento, un lavado prolijo, con soluciones jabonosas, con jabón, con alcohol en gel, utilizando luego el uso correcto de guantes, el uso de barbijos y máscaras para cualquier examen de cualquier paciente que se presente a nuestros consultorios, hospitales o clínicas. El cuadro de la conjuntivitis es un cuadro que se puede asociar hasta el 1% de los pacientes, 1,5% según la bibliografía, y es un típico cuadro de ojo rojo con inyección de tipo conjuntival, una típica conjuntivitis folicular característica, con ardor, enrojecimiento, disminución de la visión, comezón, en la cual el oftalmólogo acá tiene que darle al paciente todas las indicaciones adecuadas y correctas que su protocolo de pacientes con el ojo rojo tiene que hacer, obviamente hacer un diagnóstico diferencial, que se trata de un cuadro de conjuntivitis viral, asociado o no al coronavirus. La enfermedad, como ustedes saben, como antes decíamos, tiene una posibilidad de transmisión de un 1% solamente a través de secreciones conjuntivales. Como antes dijimos, el virus del coronavirus no atraviesa la piel, o sea que se absorbe por mucosas, ya sea mucosa conjuntival, mucosa nasal o mucosa bucal. Y en consecuencia hay que tener mucha precaución con respecto al manejo de lámparas de hendidura, teniendo en cuenta que el tiempo de incubación de la enfermedad puede ser hasta 14 días y el paciente puede estar examinándose en un periodo de ventana sin síntomas hasta el momento del examen. Ya es muy claro saber que las maniobras mecánicas que debemos colocar en nuestras lámparas de hendidura en los consultorios nos protegen de las gotas de flush que el paciente puede expeler con respecto a su respiración y que pueden llegarnos si uno no utiliza elementos de barrera en lámparas de hendidura asociados al uso de barbijo y al uso de máscaras que protejan nuestra mucosa conjuntival. El uso de colocación de gotas se indica fundamentalmente y se recomienda instalación con guantes obligatorios, como antes comentábamos, y el uso de monodosis no compartiendo colirios en frascos que vengan para evitar la contaminación de los mismos.
y también cuando uno hace exámenes complementarios, como por ejemplo la toma, el examen de oftalmoscopía binocular indirecta es clave, no recomendándose el uso del oftalmoscopio directo para lograr la distancia con el paciente, y si uno va a realizar una toma de presión, utilizar un elemento de tonopen y no usar el tonómetro de aplanación, ya que eso tiene contacto y es otro factor contaminante de la aparatología nuestra. Con respecto a estudios complementarios, cuando uno enfrenta frente a una urgencia, frente a un trauma penetrante o un trauma contuso, fundamentalmente, o un desprendimiento de retina, y uno va a hacer una ecografía. Esta tiene que ser correctamente realizada, como vemos en el esquema, con guantes, con barbijo, con protección mecánica, al igual que cuando uno hace un OCT en un paciente que hace una disminución aguda de la agudeza visual por una hemorragia macular, por ejemplo, secundario a una degeneración macular relacionada con la edad. Hay ciertos consejos que tienen que ver con la salida y la entrada a nuestras casas, en las cuales en la salida, acá tenemos que recalcar un poquito el punto 6, 8, 10 y 12, con respecto al llevar paños desechables en nuestros autos o en nuestras carteras. Si uno tose, toser, como siempre nos dicen los epidemiólogos, toser sobre el codo, el prolijo lavado de manos con agua y jabón, o con detergentes, o con elementos que disuelven la cápsula lipídica, y fundamentalmente el punto 12, la distancia con respecto al prójimo en la calle, en la circulación o en hospitales. Y cuando uno entra a la casa, ahí también tenemos que tener ciertas precauciones con respecto al intentar no tocar nada, lavarse las manos, quitarse los zapatos, dejar sanitizar todos los elementos, fundamentalmente con agua de lavandina o con jabón, de las carteras, de las llaves, usar aerosol, también en nuestros teléfonos celulares, ya que es un elemento metálico o plástico, y como antes decíamos, el virus puede sobrevivir sobre la superficie, y limpiar bien todas las superficies del hogar permanentemente para evitar una contaminación familiar. En nuestro volumen digital, que hemos salido en nuestra revista SAO Express de marzo del 2020, en la cual los invitamos siempre a visitarla, tenemos un verdadero artículo muy, pero muy bien en nuestra página 5, en la cual relacionamos todos los conceptos del COVID y la oftalmología. Este artículo fue realizado por el doctor Fabio Terragni del Hospital Italiano, con fecha 29 de marzo de este año, basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Academia Norteamericana de Oftalmología y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, en la cual acá el autor hace toda una revisión de los antecedentes de la enfermedad epidemiológicos, la relación con la oftalmología, las recomendaciones, las preguntas que el oftalmólogo tiene que hacer epidemiológico con respecto al paciente, si tiene fiebre, si estuvo con familiares con fiebre, si ha viajado fuera del país, y obviamente los protocolos de la atención que ya hemos recalcado previamente, haciendo un apéndice de lo que es la telemedicina hoy como un elemento fundamental para poder comunicarnos, ya sea entre nosotros o con los pacientes en cierto tipo de consultas elementales para un primer diagnóstico presuntivo. Y obviamente en el final del artículo hay toda una recomendación de los procedimientos quirúrgicos, de los emergentes y de las urgencias, en la cual debe hacerse y trabajar fundamentalmente en el tratamiento de procesos agudos, como por ejemplo un desprendimiento de retina, una herida penetrante, o cualquier patología que tenga que ver con patología aguda, y postergar todo lo que sea procedimientos programados cuando la cuarentena se termine y podamos verdaderamente reprogramar todos los turnos y toda nuestra actividad profesional en forma habitual. Con respecto a la fundación del doctor Stambulian, acá tienen un poco los links de ciertos elementos que la fundación da en su página web con respecto a oftalmólogos, para profesionales de la salud y para la comunidad, en la cual en la fundación FUNSEI están perfectamente actualizada y pueden visitarla. Ahí tienen el link de la página web para poder tener información para su personal de la salud, para la comunidad y para nosotros como oftalmólogos. La Academia Americana también es una verdadera fuente de mucha información con respecto a esto. Acá tienen elementos urgentes y emergentes, como antes decíamos, cómo nos ordena para poder generar toda una cuestión de lineamientos para reprogramar tanto las consultas como nuestra actividad quirúrgica, y con un artículo sacado el 6 de abril con respecto a la virología para oftalmólogos de fácil comprensión de la Academia Americana, y todo también artículos que tengan que ver con el manejo sistémico, en la cual la Academia Americana es una fuente realmente muy importante de consulta permanente de todos nosotros a nivel nacional y también a nivel global. La revista de referencia New England Journal of Medicine hace una revisión en fecha 2 de abril en toda la epidemiología en Corea,
acá con fechas, la cuestión de la mano invisible para el manejo de la pandemia, y es una revista de revisión general que está muy enfocada actualmente con respecto a la pandemia global y es de fácil lectura, fácil comprensión, una comprensión permanente, y siempre invitamos a que la sea consultada, ya que tiene mucha información que nos puede servir a nosotros como oftalmólogos, pero fundamentalmente como médicos. Hay un paper muy interesante publicado recientemente que habla del coronavirus, los tipos de coronavirus, la cantidad de coronavirus, la población fundamental y el huésped, que son los mamíferos y las aves, y hace una revisión muy buena con respecto a la implicancia ocular en animales y fundamentalmente en humanos, el tipo de conjuntivitis, el porcentaje que puede ser visitada, leída, y es una cita de recomendación hoy con alto impacto en PubMed que puede ser consultada. Hay acá, por ir terminando, un editorial muy interesante del primer oftalmólogo chino, el doctor Li, que fue uno de los primeros que asoció un cuadro respiratorio con disnea y fiebre al cuadro conjuntival. Lamentablemente este oftalmólogo de 34 años falleció, y hay una editorial en homenaje que el doctor Parrish le hace en la revista American Journal con respecto a su evolución y cómo el médico oftalmólogo puede ser a veces el que verdaderamente puede ser el que comienza a ver patología sistémica. Hay que estar alerta y hay que recomendarlo, hay que reconocerla, y en consecuencia hay un homenaje en recomendación y en memoria a este colega fallecido de 34 años de edad en el país de China. Como estamos todos también involucrados en un cuadro macroeconómico, microeconómico, el London Business School hace una revisión muy completa, y ven la página web en la cual puede consultar, de todo el cuadro científico, las políticas de salud, el impacto económico y el impacto macro y microeconómico. Tuvimos la semana pasada la entrevista con el doctor Sergio Berenstein, que nos ilustró muchísimo acerca de la problemática local y en la Argentina, y este artículo nos permite estudiar muy bien qué pasa a nivel global con respecto a la macro y microeconomía de nuestro globo en nuestra aldea global económica. Y para terminar, en el día de ayer, la Sociedad Euretina, con su presidente, el doctor Frank Holz, hace también una discusión y todas las recomendaciones que la Sociedad Euretina aconseja a los colegas, ya sea de la comunidad oftalmológica o de la comunidad en general, con respecto al coronavirus, la epidemiología, y también es una verdadera cita de alto impacto que fue publicada por internet en el día de ayer. Creo que es la última presentación. Agradecemos su presencia en el día de hoy, luego de la entrevista del doctor Stambulian, y hemos hecho una revisión sistemática o una revisión importante, dando y recalcando todas las precauciones que el oftalmólogo tiene que tener y conocer con respecto al cuadro de epidemiología, los elementos de barrera, cómo atender pacientes y toda la bibliografía y todas las fuentes que podemos consultar para tener una información fundamental y clave en un momento de tanta emergencia global en esta enfermedad. Gracias por su atención.